Hola, hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Aguirre y la intención básicamente de este video es platicar un poco acerca de nuestras soluciones en automatización. Yo a lo largo de los años definitivamente he notado que el tema de las ventas es muy complejo, sobre todo cuando se trata de ventas técnicas. No nada más está entender el cliente, está el discurso comercial, etcétera. Vamos a abordar un poquito más acerca de eso, sino que, siendo muy honestos, los vendedores en general somos malos para prospectar. ¿Por qué? Porque la operación nos come, porque tenemos otra serie de obligaciones, porque tenemos que dar seguimientos, tenemos que pagar cotizaciones, tenemos que perseguir a nuestra gente de preventa y todo hay un detrás. Y hay muchas justificaciones y hay muchas excusas, pero la verdad lo que es cierto es que prospectamos poco y hacemos muy pocas llamadas en frío. Y eso conlleva con que los funnels no son del tamaño que quisiéramos y muchas veces los vendedores están confiando en que existen una serie de cuentas que ya conocen y están en una zona de confort y básicamente la adquisición de cuentas nuevas es muy corta. Entonces, básicamente lo que voy a tratar de ilustrar es una manera de tocar más puertas a través de una automatización. Yo sé que ahora está de moda inteligencia artificial y todo es inteligencia artificial. Sin embargo, hay que ser muy selectivos y muy cautos en la manera en la que lo utilizamos y en la manera en la que lo podemos explotar. Es por eso que voy a platicar de manera muy general en qué consiste este tipo de automatizaciones y este tipo de eventos. O sea, primero que nada, como digo, estamos finalmente tratando de tocar un tema muy común en las ventas corporativas y es que la verdad es que nuestros equipos hacen pocas llamadas y también es muy difícil y es muy tardado que la adquisición y la implementación de herramientas tecnológicas complejas pasen por un proceso de ingeniería que es muy técnico y que de una u otra manera no tiene la sensibilidad de implementar una metodología comercial dentro de una herramienta de inteligencia artificial. Sí, ingenierías muy buenas, sí, diseños muy buenos, soluciones, etcétera. Sin embargo, esto no siempre pasa. Y para eso es básicamente una combinación de elementos clásicos, de elementos que ya conocemos, donde vamos básicamente a entender cuál es el expertise que tenemos del mercado, nuestra oferta de valor, cuál es el tipo de cuenta a la que vamos y la manera en la que vamos a transmitir un contenido adecuado. Y esto nos va a permitir definitivamente tocar cuentas de una manera mucho más eficiente. Con lo cual, obviamente, tenemos que tener un entendimiento de nuestra oferta de valor, de cuál es nuestro ecosistema comercial y estructurar un buen guión, estructurar una buena llamada en frío, de manera en que podamos tener leads calificados, tocar más puertas y darle pues una clasificación a ese objetivo. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, la manera en la que nosotros trabajamos es finalmente haciendo un entendimiento muy detallado de qué es lo que hacemos en cada una de estas fases, para lo cual podamos definir este cliente ideal y focalizar todo el esfuerzo de una manera muy común a través de ciertas herramientas, donde cual sí identificamos la empresa, pero a final de cuentas necesitamos identificar el contacto específico al que vamos a tocar, que puede ser el usuario final o puede ser la persona que nos abra la puerta a entender mejor el organigrama y las necesidades del cliente prospecto que estamos buscando. Y es con eso que podemos generar una serie de interacciones calificadas para lograr el objetivo que estamos teniendo. Insisto, estamos abriendo puertas, estamos dando más y más contactos. Con lo cual sí existe el correo electrónico y existen muchas herramientas, existe el marketing digital. Sin embargo, la llamada en frío sigue siendo uno de los elementos más poderosos para llamar la atención de la manera de permanecer más tiempo en la memoria de los prospectos. Hay muchas otras herramientas, tenemos LinkedIn, tenemos personal branding, que pueden ser parte de ese ecosistema. Sin embargo, la llamada en frío y la adquisición de estos temas y la integración de un discurso comercial a través de una metodología más el uso de ciertas herramientas es finalmente lo que nos puede dar un resultado mucho más adecuado, donde estamos comunicando contenidos que son mucho más empáticos hacia nuestros usuarios finales. Para eso utilizamos inteligencia artificial, pero muy a nivel específico donde podemos generar un diferenciador importante y captar la atención de nuestros clientes. Entonces, no voy a hablar mucho más de esto, voy a pasar un poco acerca de una demo y cómo lo estamos haciendo. Y resulta, pues, creo que en esto coincidiremos muchos, hay
una serie de empresas o prospectos que siempre tenemos y que muchas veces viven dentro de algún Excel. Entonces, este Excel finalmente es un Excel mágico que a veces nos puede dar una serie de integraciones, que puede contener correos electrónicos, nombres de las empresas, información, pero ¿de qué manera podemos generar una automatización importante? ¿De qué manera podemos, además, mandar correos electrónicos y sin hacerlo manualmente, identificar cuáles de estos correos han sido rebotados? Para esto, lo que es sumamente significativo es la manera en la que vamos a utilizar las herramientas con las que contamos. Ahora tenemos una herramienta muy común que se está popularizando debido no tanto a a inteligencia artificial como tal, sino a la automatización que logramos tener. Y esta automatización, la verdad es que puede tener una serie de valores. Podemos finalmente ser muy agresivos en la manera en la que nosotros prospectamos o intentamos contactar a nuestros clientes, pero básicamente podemos al día de hoy diseñar un flujo de trabajo muy entendible, muy visual, con todas las configuraciones y características que tengamos para bombardear esta base de datos y que nos dé los resultados que tenemos. Maneras de hacerlo, hay muchas. Aquí esto es finalmente solamente ejemplos de algo que hacemos a la medida, pero definitivamente una de las metodologías que más me han gustado para esto es pues, utilizar algo parecido como voy a decir así, un Excel mágico donde está toda esta información que nosotros tenemos. Me digo, si bien ahora es un spreadsheet de Google, puede estar en un CRM, puede estar en un Pipedrive, en un HubSpot o en prácticamente cualquier CRM moderno que me permita a mí integrar y jalar registros a través de una API que prácticamente cualquier CRM del siglo XXI moderno puede hacerlo y a través de esto controlar una serie de interacciones. Entonces, voy a explicar el flujo antes de mostrarlo. Básicamente, voy a empezar por la parte de correo electrónico. Ahora lo tengo separado, pero bueno, finalmente esta es mi flujo de trabajo, así es como yo lo trabajo. Entonces, aquí está una manera en la que yo utilizo y genero un correo electrónico donde yo voy a buscar la información que existe precisamente dentro de este spreadsheet. Y lo que voy a hacer básicamente es obtener los datos de este spreadsheet, bajar un attachment, que es lo que tengo acá, y después por cada uno de los correos electrónicos que yo voy a tener acá, que en este caso en particular son algunos correos que yo puedo marcar con una etiqueta Go. Insisto, es totalmente personalizable. El trigger, la caracterización, la manera en la que configuramos esta información es totalmente personalizable. Tenemos una serie un proceso básicamente donde hay un loop, donde hay un bucle, donde nosotros vamos a mandar un correo electrónico con una plantilla que ya viene predefinida. Digo, en este momento, aquí en este flujo en particular lo pongo ya personalizado. Sin embargo, dentro de este flujo puedo fácilmente tener una personalización a mi gusto por cada uno de estos contactos, ¿no? De la plantilla uno. Después de que se manda este primer correo electrónico, en este caso esto es lo que pasa por cada uno de los registros. Lo que hace es que cada uno de estos registros va cambiando la etiqueta. En este caso, esto que dice send-3 es porque es un registro que ya ha obtenido, le hemos mandado 3 correos electrónicos, o sea, literalmente ha pasado por un proceso send 1, send 2, send 3. Con lo cual yo mando, después de mandar cada correo, espero 5 segundos y voy con el siguiente registro. Con lo cual yo puedo tener aquí 100, 200, 500 cuentas de correo electrónico y las voy a estar mandando. Ojo que esta parte es muy importante. No estoy mandando un correo electrónico con 500 o 1000 destinatarios. Estoy mandando 500 correos electrónicos individuales, personalizados, con el nombre y apellido de la persona y con un guión de ventas perfectamente estructurado para que logre atrapar la atención. También estoy utilizando alguna serie de asuntos o de subjects para que tome la atención, incluso en algunos de los casos. Aquí en realidad tomo un escenario A y un escenario B. Entonces personalizo con algún emoji y muchas veces con el nombre de la empresa o incluso con el nombre de la persona, ¿no? Cada uno de los mensajes tiene el correo, tiene, perdón, el nombre propio y puede o no
incluir el nombre de la empresa, puedo no incluir alguna otra información que tengamos, por ejemplo, la ciudad, la ubicación, etcétera. Entonces, esto nos permite generar de manera masiva un proceso estructurado, con lo cual se mandan todos los correos electrónicos, yo genero un registro para mi propio control y después de 5 minutos hago un request que después de estos 5 minutos lo que hace es que revisa cuáles son los correos que se pudieron haber rebotado. Que básicamente, ¿de qué manera yo reviso? Pues yo pongo un trigger que cuando va a revisar el correo electrónico, bueno, más bien aquí va a revisar el correo electrónico de Postmaster y de Mail Daemon. Digo, aquí lo tengo en un flujo, a lo mejor no es más actualizado, pero estos dos registros se unen. Tengo aquí 2, 20, 50, 100 registros y en base a eso etiqueto como bounced o como rebotado este tipo de interacciones. En el momento en el que yo clasifico todas estas interacciones, básicamente lo que estoy haciendo es no volver a mandar un correo electrónico que ya se rebotó, limpiar automáticamente mi base de datos, con lo cual me está dando un diferenciador importante. Y bueno, aquí al finalmente respondo un webhook, que no voy a entrar mucho ahora en los aspectos técnicos, ¿no?, que podemos hacer aquí. Aquí es donde yo mando mi primer correo, si se dan cuenta el flujo es el mismo. Después, esto por ejemplo lo mando un lunes, un martes, estoy actualizando la etiqueta a que ya se mandó el primer correo y automáticamente yo, a la hora que la literatura de ventas dice martes, miércoles, jueves, correos mandados entre 6 y 7 de la mañana, cuando la gente llega a su escritorio y se sienta a revisar el correo, revisa que todos los correos de trabajo están ahí. Y ojo, nosotros hicimos a través de una automatización, no nos tuvimos que desmañanar, hicimos que el correo electrónico llegara a la hora más conveniente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona está fresca, cuando la persona está tomando su primera taza de café, cuando tiene toda la atención, cuando su teléfono no está sonando, está leyendo nuestro correo electrónico. Y la posibilidad de que lo responda es infinitamente más alta. Entonces, ese también es un tip importante que es parte de esta misma metodología comercial que implementamos acá. Manda un segundo correo que básicamente es, oye, señor Juan, pudo revisar mi último correo electrónico, la verdad estamos muy interesados en platicar con ustedes, etcétera. Insisto, ya están escritos estos correos. Y finalmente un tercero y último correo diciéndole, Juan, sé que tu tiempo es valioso, este es el último seguimiento que estoy haciendo esta cadena de correos, con lo cual te dejo la invitación para que nos visites nuestra página web y sigamos en comunicación un poco más adelante. Estos 3 correos hacen una gran porcentaje de respuesta, con lo cual no nada más estamos cumpliendo con tocar los contactos, sino que realmente tenemos una certeza de que las personas están respondiendo los correos electrónicos que estamos mandando. Entonces, hay una serie de correos electrónicos que podemos mandar. Muchas veces no vamos a tener la información fidedigna de los correos que estamos mandando. Entonces, por eso es importante saber qué tratamiento, qué tipo de comportamientos estamos usando, y eso es totalmente personalizable y es parte de una consultoría comercial que se tiene que hacer respecto al producto, la metodología, la cultura de la empresa, etcétera, etcétera. Lo que es cierto es que tenemos muchos correos que se van a rebotar, muchos correos que van a tener un auto-reply, pero que también me sirven para confirmar que sí existe un Peter Hutchinson que trabaja en la empresa tal y que seguramente tiene el mismo rol que yo encontré que tiene en LinkedIn. Entonces es una manera de ir filtrando pocas veces. Otra operación muy interesante es, sí, pero yo no soy la persona de compras. Nosotros no tenemos trabajo con proveedores. Tienes que ir y tocar con compra. El nombre del comprador es, a veces viene su correo, a veces viene su teléfono, pero ya tenemos un contacto. Y finalmente en este ecosistema del account-based marketing, o sea, de las ventas específicas que le vamos a hacer a empresas que sabemos que es por su perfil, cumplen con un servicio que nosotros podemos brindar, con un problema que podemos resolver, esa es una manera ideal de poderles dar un buen servicio. Entonces, esto es a grandes rasgos la manera en la que funcionan los workflows. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Por favor, si te interesa una demo, contáctanos y contacta a nuestro equipo y vamos seguramente a poderte ayudar en algo interesante.